felicidades, pero a ustedes. ¿Por qué? Porque se han hecho una cita con ustedes mismas. Enhorabuena por eso. Vivimos en un mundo, y esto es aplicable a 35 plus, 40 plus, 50 plus, es igual el plus, que no nos hacemos citas con nosotras mismas. Y esa es la cita más importante que tenemos que tener. Hasta felicidades. Se trata de cuando llegamos a un momento, y sea la edad que sea, aunque estemos hablando de una edad que realmente considero que es por la que nace mi proyecto, en los 50, en la que ya tenemos mucho recorrido y nos hacemos una pregunta, es ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Vale, ya tengo un montón de cosas, he hecho un montón de cosas, tengo una familia que ya está cuidada, ya he tenido éxito en mi trabajo, pero llega el ahora qué. Y el ahora qué, además, la buena y mala noticia, para las mujeres es internacional. Da igual el acento y el idioma en el que se pregunte, y lo digo de buena tinta, es la misma pregunta. Así que tenemos que buscar las opciones que podemos tener para responder a ese ahora qué. ¿Por qué? Porque no es una pregunta de, estoy perdida, no sé qué hacer. En realidad, si lo analizamos, es una pregunta de que estamos despertando, aunque no nos demos cuenta. Hay algo en nuestro interior que nos está diciendo, ¿hay alguien ahí? Mira, que están pasando cosas, que te pensabas que ya esto se había acabado, y no es así. Y debes de... Se trata finalidad de hablar de Ikigai 50 plus, pero para hablar de Ikigai 50 plus quiero contarles brevemente cuál es mi historia, porque me dirán, bueno, y esta mujer aquí llega, es amiga de Celeste, ¿y qué pasa? La finalidad de hablar... haya que reinventarse, porque aquello por lo que iniciamos no nos define. Es verdad, no nos define. Siempre hay algo muy importante cuando alguien se presenta. Si yo le pregunto y te digo, hola, ¿quién eres? ¿Tú qué me contestarías? Esto no va a examen, tranquila. ¿Cómo estás? Mi nombre es Rosana. Perfecto. Pero si normalmente la gente me dice, hola, soy Rosana, soy arquitecta. Hola, soy Carmen, soy abogada. Ah, bueno, ya está. Mañana ya no puede ser otra cosa. Ah, no, es un destino ahí escrito. No sabemos por quién ni por qué. ¿Qué eres? Parte de los que se haya que reinventar. Que nos han parado y aún encima en nuestro carnet pone 48, enhorabuena. Y oyes un tic-tac que dice que vienen los 50, que vienen los 50, que vienen los 50, que vienen los 50. Porque la sociedad te dice que vienen los 50, que vienen los 50, que vienen los 50. Como si eso fuera a ser, ¿no? No sabemos si viene alguien con una guadaña y te van diciendo también, mira, que vienen los 50, ¿no? Yo no la he llegado a ver todavía, pero bueno. Que nos han... El Ikigai en sí, como una definición muy básica, es la razón de ser, el por qué te levantas cada día. Y yo me convertí en el primer lugar de todo, antes de que hubiera ningún Ikigai Mika, en mi propio Ikigai, porque yo tenía que ser mi razón de ser y de levantarme cada día. El Ikigai tiene que surgir cuando uno se va haciendo las preguntas, ¿no? Es ordenar lo que ya tienes dentro, porque ya tienes mucha información dentro, simplemente que está absolutamente descolocada y no sabes qué hacer con ella. Tienes que ver qué has vivido, qué sabes, qué te importa, y todo eso ponerlo en orden. Y el Ikigai lo que tiene que ser es una brújula. Esa es tu brújula. Porque el Ikigai no tienen que ser grandes objetivos. Siempre parece ser que como que nos tenemos que obligar a que tenga que ser un gran objetivo, con fanfarrias y demás y todo eso. No, porque no es así.
Tal es así que la gente de la que viene y de la que surge, que es en Japón, y en esas zonas llamadas zonas azules, donde vive esa gente que tiene una longevidad extraordinaria, tienen unas vidas muy longevas, pero muy tranquilas porque tienen su orden, tienen su brújula, tienen su ikigai. Pero su ikigai es cuidar su jardín con casi 100 años o tener una reunión social porque es importante. Eso es. Los pequeños triunfos se tienen que celebrar. Y más en nuestras edades. Se ha pasado tanto, se ha vivido tanto, se ha aprendido tanto, tenemos tanto background, que es imposible que no reconozcamos lo que somos capaces de hacer. Al contrario, normalmente cuando nos permitimos que los demás nos vean, que también tiene que ser parte nuestra que los demás nos vean, y decimos, hola, buenas, estoy aquí. Entonces, es cuando tomamos nuestro lugar, porque ese es uno de los principales errores que cometemos, pedir permiso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir permiso? No hay que pedir permiso. Es un lugar que tenemos derecho a tener, simplemente porque estamos ahí, porque podemos ocupar ese lugar como los demás. No es ir por encima, pero sí, este hueco es nuestro. Este hueco es nuestro. Esta es nuestra pieza del puzzle. Si nuestra pieza del puzzle, el puzzle de 3.500 piezas, no se termina. Muchas veces lo difícil, y yo lo entiendo, es cuando se tienen hijos que no comprenden, a lo mejor se tiene una pareja que tampoco comprende, esas terribles preguntas de, ¿y te vas a poner ahora a esta edad a hacer esto? Eso es tremendo. Perdón, ¿a qué edad hay un límite? ¿Y por qué no? Exactamente, ¿y por qué no? Muchas Y esas barreras no nos pueden porque tenemos tal bagaje, tal background, que tenemos de sobra para decir, no. Dame el argumento. Siempre que digan eso, que os den el argumento de por qué no. Porque lo suelen ser los argumentos. Ay, no, mamá, por favor, en serio. Ya estás grande. Mamá, ¿te vas a hacer esas fotos? Ay, no, mamá, por favor. ¿Vas a salir en Instagram? Ay, no, mamá, por favor. Como si fuera... Menos mal que no le dices, mira, me voy a hacer serial killer. Mamá, por favor. ¿Cómo vas a hacer ahora ser manicurista? Y bueno, porque a mí me ha gustado toda la vida la estética. En su momento me hice abogada, tenía que levantar una familia de 4 hijos y me dijeron mis papás, tienes que estudiar Derecho, nena, porque es que hay que estudiar Derecho, porque tienes que ser arquitecta, abogada, doctora, no te salgas de la línea. Y ahora resulta que soy yo la que estoy agarrando las riendas de mi vida y quiero ser esteticista. Y eso me hace inmensamente feliz. Se terminó la discusión. Tú eres abogada. ¿Qué dirá la gente? Gran frase. La pregunta siguiente es, ¿qué gente? O sea, yo siempre me pregunto, perdón un segundito, pero es que la pregunta esta me causa hasta sequedad bucal. Es una cosa... Ustedes se preguntan a veces, ¿qué gente? Cuando alguien les dice, ¿qué dirá la gente? Y yo siempre miro y digo yo, ¿cuánta gente está? O sea, mira a ver cuánta gente. A lo mejor hay gente que yo no he visto, como en los otros. Es decir, resulta que a lo mejor hay gente que no, o en sexto sentido, hay gente que no vemos. Pero esa gente, esa gente es la que va a pagar las facturas, esa gente es la que va a solventar el problema del cliente, esa es la gente con la que vas a discutir. No, lo voy a hacer yo. Lo bueno y lo malo, la recompensa o el fallo, es mío. Entonces, cuando tenemos claro ese tema, cuando sabemos que debemos de tener una guía, que queremos llevar adelante un proyecto, lo que sí tenemos es que decir, vale, ok, ya lo sé, lo quiero hacer.
pero tengo que tener un sistema. Y en mi caso fue el Ikigai. Y de verdad quiero recomendarlo como tal. Ha funcionado durante miles de años. Sigue funcionando hoy en día. Y lo bueno que tiene es que no precisas tener grandes batallas a ganar. Vas ganando pequeñas batallas y entonces puedes llegar a ganar una guerra. Y después de aquí todos dirán, ay, bueno, qué bien, qué bonito, vale, me gustó mucho la gente de la española, qué bien, lo bonito que dijo, bueno, ya está. Pero en media hora me pongo con el Instagram y ya está, se fue. Pero a veces hay que comprometerse un poco más con uno mismo. Y considero que hay veces que uno lo tiene que ver y reflejar. ¿Y cómo se ve y se refleja? Pues con algo tan sencillo y tan antiguo y tan de moda como es una carta. Y después de aquí... Pero cuando escribimos, activamos en nuestro cerebro un montón de mecanismos que nos ayudan a llevar a cabo aquello que queremos hacer. No importa qué cambio sea, tiene que ser uno pequeño, tampoco hay que poner aquí 200 cosas porque nos reunimos aquí dentro de un año con Martín y entonces dice Martín, bueno, tenemos que pedir una semana y Martín una semana la casa no me la deja, ya digo yo, entonces ya me deja 2 horitas otra vez y ya está. Pero sí algo que de verdad sintáis y sobre todo que haya algo que según estéis escribiendo os golpee en el estómago, porque cuando hay algo que os golpea en el estómago os va a quedar guardado. Pero cuando... es un compromiso con otro. Entonces me gustaría pediros una segunda parte. Esta es que me gustaría que pudierais poneros por parejas. Es muy cortito. La idea es que os pongáis con parejas, preferiblemente con alguien que no conozcáis, ¿vale? Pero si no es igual. Es un compromiso. Muchas veces necesitamos el ojo ajeno, ¿no? La visión ajena. Con cuidado, también, con cuidado, porque hay veces que hay ojos ajenos. El ojo amigo. Claro, porque hay ojos así, vamos a ver. Pero evidentemente es bueno, no pasa nada, porque también nos mostremos. Porque estamos tan concentradas, vuelvo otra vez al modo automático, tan así, que no podemos ver, más allá. Pero esto es que lo hagáis conmigo. Simplemente os voy a pedir que me escuchéis. Si ya habéis hecho alguna vez visualizaciones, ya sabéis de qué se trata. La visualización es un viaje. Es un viaje en el cual dejáis que alguien, que en este caso voy a ser yo, os guíe para viajar un ratito. Y yo os digo que este viaje que yo realicé y he realizado con gente es muy especial para mí. Y os puedo asegurar que es todo un honor poder compartirlo con vosotras. Pero esto...
Dejadme deciros que al igual que esa niña, yo veo un montón de mujeres extraordinarias que han hecho mucho y estoy deseosa de saber qué es lo que vais a hacer. Muchas gracias. Si este video ha resonado contigo, te voy a dejar debajo el acceso gratuito a mi mini kit Ikigai para mujeres 50+ que están en proceso de reinvención. Y si sientes que necesitas un acompañamiento más cercano, también puedes reservar una sesión gratuita conmigo. Gracias por estar aquí y bienvenida a Ikigai Nika.